El apartado C de esta práctica constará de dos partes. En el nivel básico explicaremos las funciones de las distintas partes del trípode de una cámara de estudio. En el nivel avanzado conectaremos la cámara de estudio mediante un cable multicore a una CCU. Con un cable de conectores BNC conectaremos la salida de la CCU a la entrada de una matriz de distribución. La salida 3 de la matriz irá conectada a un monitor de estudio y la salida 7 de la matriz irá conectada a la entrada de un osciloscopio que usaremos para ajustar el iris. Para empezar, explicaremos las partes de las que está compuesto el trípode. Empezando desde abajo podemos ver un dolly que consta de 3 guías para sujetar las 3 patas del trípode y de 3 ruedas con sus respectivos frenos para facilitar el movimiento del trípode. Subiendo por las patas nos encontraremos con las pestañas de fijación de la altura del trípode. En la parte superior podemos ver la palanca de fijación de movimiento del cabeceo, que es el movimiento del eje vertical, hacia arriba y hacia abajo. También podemos ver la palanca de fijación del paneo, el movimiento en el eje horizontal, hacia la derecha e izquierda. Detrás de esta palanca encontraremos la burbuja de nivelación del trípode, que puede nivelarse mediante las patas o ajustando el cabezal mediante la rosca en la parte inferior de este. Contamos con unas palancas ajustables para facilitar el movimiento de cámara. Tenemos también una rueda de ajuste de la fuerza del cabeceo que nos permita un uso más suave de la cámara y encima de esta rueda una más pequeña que nos permita la fijación de la zapata. La zapata es esta pieza que cuenta con una hendidura para la fijación de la cámara, así como de un tetón que nos permita guiar la parte trasera de la cámara. La zapata también posee un seguro para la fijación de la cámara. Incrustaremos esta pieza en la hendidura de la zapata y la parte trasera en el tetón de la zapata. Si el peso de la cámara está desnivelado, regularemos la posición de la cámara para evitar un cabeceo excesivo. Continuando con la práctica, realizaremos la configuración óptima de iluminación. Usaremos dos luces de contra. La luz de contra siempre proviene del lado opuesto al punto de vista y contribuye a despejar el objeto del fondo, aportando volumen. Usaremos una luz principal. Es la luz con la intención fundamental de iluminación de una escena. Distribuye las luces y sombras y es la luz predominante. También usaremos una luz de relleno. Esta no genera sombras, por lo que se suele colocar detrás de la cámara. Ahora explicaremos de forma general los controles de la CCU, la cual alimenta la cámara. Más adelante explicaremos de forma más específica los controles necesarios para realizar nuestros ajustes. Este es el botón de bloqueo. Esta palanca ajustará la ganancia de la cámara y deberá estar siempre a 0. Este es el intercom para comunicarse con el cámara. El botón de modo nos permite seleccionar las barras o la imagen captada por la cámara. El shutter se utiliza para ajustar la velocidad de obturación de la cámara. Estos botones son para ajustar el balance de blanco y negro. Este botón servirá para compensar las pérdidas del multicore. Un potenciómetro para el ajuste de la apertura del iris y un máster pedestal para el tono de negro. El primer ajuste que realizaremos en la cámara será el filtro. Tenemos el primer filtro de temperatura 3200K que se usa para luces naranjas de menor temperatura. El segundo filtro será de 5600K y capturará un 16avo de la luz. Y por último el tercer filtro de 5600K que es el que usaremos ya que hoy disponemos de luces blancas. El siguiente ajuste que realizaremos será el shutter. Con este potenciómetro seleccionaremos la velocidad de obturación. Nosotros la dejaremos en 60 Hz. La velocidad de obturación es la velocidad de parpadeo de la cámara. A mayor velocidad de obturación, mayor velocidad de parpadeo y por tanto menor cantidad de luz captada por la cámara. Para realizar el ajuste de blanco, colocaremos un folio blanco ocupando al menos el 70% del objetivo y pulsaremos el botón del balance de blancos de la CCU. Para el balance de negros solo tendremos que pulsar el botón correspondiente ya que lo realizará con el iris cerrado. En la parte delantera de la cámara también contamos con un selector. Pulsándolo hacia abajo realizaremos el balance de negro, pulsándolo hacia arriba el balance de blanco. Para ajustar el iris mediante la CCU
conectaremos esta a un osciloscopio. Esta es la señal de barras con una saturación del 75%. Activaremos la señal de cámara y no veremos señal de croma, ya que tenemos el iris cerrado. Iremos abriendo el iris poco a poco hasta obtener una señal de 1 voltio de tensión pico a pico. Al tener el osciloscopio en 0,2 voltios por división, y como podemos ver tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 divisiones, tendremos un total de 1 voltio de tensión pico a pico. Para ajustar el pedestal de negro, colocaremos un objeto de color negro con rugosidades que creen sombras e iremos ajustando hasta poder apreciar las diferencias de profundidad del objeto. Para el nivel avanzado, el primer ajuste a realizar será el back focus. Para realizar este ajuste, colocaremos una imagen patrón, realizaremos el máximo zoom y ajustaremos el enfoque. Una vez hecho esto, reduciremos el zoom al máximo y enfocaremos con la ruleta de la parte trasera de la cámara, manteniendo así el enfoque en los dos niveles. Para la función de macro, colocaremos un objeto a una reducida distancia de la cámara y ajustaremos la ruleta de ajuste de macro hasta tener un buen enfoque del objeto. Para finalizar esta práctica, ajustaremos la profundidad de campo. Para realizar este ajuste, colocaremos el iris en modo manual y lo abriremos por completo. Y aumentaremos el zoom al máximo. Esto quemará la imagen. Para compensar este exceso de luz, aumentaremos la velocidad de obturación al máximo, lo que reducirá la luz captada por la cámara. Una vez aumentada la velocidad de obturación, enfocaremos de forma manual. Esto nos dará una profundidad de campo de 1 centímetro aproximadamente, como podemos apreciar viendo que el enfoque se centra en el potenciómetro amarillo. Para aumentar la profundidad de campo debemos cerrar el iris y disminuir el zoom y la velocidad de obturación. Muchas gracias y hasta la siguiente videopráctica.